La niebla matinal que se deshilacha entre los picos graníticos de las sierras cordobesas, densa, perlada con la escarcha del alba y teñida por los primeros destellos rosados del sol, parece susurrar un solo nombre que medio siglo después sigue helando la sangre de los lugareños: María del Rosario Álvarez de Águila. Aquel nombre, devenido leyenda oscura, pertenece a la enigmática heredera que los diarios de la posguerra bautizaron con un apodo capaz de estremecer titulares y conciencias: la Dama del Velo Carmesí, la ausente omnipresente cuyas huellas aún laten bajo la corteza de estas montañas. El equipo multidisciplinario, integrado por historiadores forenses con experiencia en archivos militares, arqueólogos subterráneos versados en cartografía láser y documentalistas, avanza con cautela por la verja carcomida que delimita la estancia, la misma que María del Rosario adquirió hace más de 80 años. El hierro, corroído por décadas de lluvias ácidas y polvo de montaña, se queja como un espectro al abrirse. Los investigadores llevan cámaras de alta sensibilidad, micrófonos parabólicos y sensores de partículas biológicas, todo financiado gracias a la reapertura en 1998 del legajo judicial 179-B98. Antes de descender a los corredores semiderruidos, donde la humedad resuma desde las paredes como un aliento subterráneo, los especialistas montan un pequeño campamento en el patio interior. Sobre una mesa plegable iluminada por focos LED, extienden el mapa catastral de 1939, fotografías aéreas tomadas con dron termográfico y la copia digitalizada del expediente original levantado entre 1947 y 1950. Allí se apilan interrogatorios policiales, recibos de compra de formol, facturas de instrumental quirúrgico importado desde Hamburgo y, sobre todo, los informes médicos que confirman la desaparición de 15 niños entre 1942 y 1947 en un radio de 60 kilómetros. Esos documentos, amarillentos y manchados de tinta, son la brújula macabra que guiará al equipo a través de la oscuridad de los pasillos donde, alguna vez, resonaron gritos ahogados bajo un velo carmesí. María del Rosario nació el 19 de marzo de 1908 en Villa del Milagro, un caserío polvoriento de apenas 4 manzanas al pie de un río seco y una iglesia jesuita en ruinas. Su padre, don Fabián Álvarez de Águila, era un estanciero liberal de ascendencia gallega y fervor masón que coleccionaba tratados de positivismo. Su madre, Clara Amarante, ejercía de partera y herbolaria, atendiendo partos a cambio de gallinas, sacos de harina o, cuando la suerte sonreía, algunas monedas de cobre recién acuñadas. La familia residía en una casona de adobe, donde el olor a cuero curtido se mezclaba con el perfume de las hierbas colgantes que Clara ataba en el umbral para secar. Desde muy temprana edad, María mostró una solemnidad fuera de lo común. Recorría el patio con un cuaderno empastado en pergamino color vino, tomando notas con la aplicación de un escribano. Los peones la apodaron la Niña Silente, porque raras veces sonreía y porque su andar trasnochado parecía guiado por un propósito que nadie comprendía. A los 6 años ya leía con soltura en castellano y latín gracias a las clases nocturnas que le impartía el viejo bibliotecario del pueblo, un republicano exiliado de Barcelona que la introdujo a los grimorios ilustrados de Cornelio Agripa y a los diálogos de Giordano Bruno. Las maestras de la escuela rural relataron años más tarde que entre los ejercicios de aritmética aparecían inesperadamente diagramas cabalísticos, triángulos circundados por fórmulas latinas y complejos tetragramaton medievales que nadie en el aula, ni siquiera la directora, supo jamás descifrar.
Cuando le preguntaban por aquellas figuras, María respondía con una lógica perturbadora. Las cifras necesitan un alma para obedecer. Sentencia que congelaba la voz en el salón y dejaba a sus compañeros con la impresión de compartir pupitre con algo más que una niña. La primera tragedia estalló en su vida la madrugada del 2 de octubre de 1915, cuando los gritos de su madre se apagaron en la sala de partos improvisada en la casona familiar. Clara Amarante, exangüe tras un trabajo de parto prolongado, murió abrazando a 2 gemelos que jamás respiraron. El médico rural firmó los 3 certificados de defunción con la misma pluma temblorosa y sugirió enterrar a los recién nacidos en la misma urna que su madre, para que no vaguen, según la superstición local. El velorio, celebrado a puerta cerrada en la capilla del cementerio viejo, fue recordado durante décadas porque, al concluir el responso oficial, un reducido círculo de mujeres vestidas de luto entonó salmos en un latín gutural que ningún feligrés pudo identificar. Rodearon el féretro con 12 velas negras untadas en resina de copal y dibujaron sobre las tablas un signo heptagonal hecho con ceniza y pétalos marchitos. El párroco, desorientado, relataría años después que el aire pareció espesarse hasta oler a óxido y agua estancada. El año siguiente transcurrió en un silencio mortuorio. Don Fabián se refugió en sus tratados de geometría sagrada y María, con apenas 8 años, vagaba por las habitaciones clausuradas reuniendo hierbas secas, frascos de ungüentos y los cuadernos garabateados de su madre. Aquella soledad la condujo a la biblioteca municipal, un edificio de piedra rojiza con vitrales rotos por donde se colaba la luz violeta del atardecer. Allí devoró tratados que iban de Paracelso a Elifas Levi, guiada por el bibliotecario catalán que secretamente la llamaba mi pequeña hermetista. Para 1921, con apenas 13 años, el nombre de la precoz María del Rosario, firmado con la caligrafía afilada de una pluma de ganso y bajo el seudónimo Sang Argenté, ya figuraba con regularidad en la sección de correspondencia de la prestigiosa revista barcelonesa La Horma Esotérica. Los ejemplares llegaban a Villa del Milagro 2 meses después de su impresión, tras cruzar el Atlántico en vapores de carga. Venían envueltos en papel encerado, impregnados de un tenue aroma a salitre y alquitrán que, según ella confesó en una carta posterior, abría de inmediato las compuertas de la imaginación. En aquellas páginas, intercaladas entre ensayos sobre alquimia Rosacruz y crónicas teúrgicas de Aleister Crowley, María descubrió los textos de Helena Petrovna Blavatsky y reproducciones de complejos diagramas teosóficos que prometían puertas de éter activadas por la pulsación rítmica de sangre inocente. Anotaba cada referencia con esmero, contrastándola con viejos manuales médicos que consultaba en secreto en la botica del pueblo. Impulsada por esa fascinación y por una incipiente convicción de haber sido elegida, transcribía los rituales con tinta roja, mezcla doméstica de carmín y cochinilla que ella misma maceraba en un mortero de alabastro, en un voluminoso cuaderno de tapas duras al que bautizó Livre de Sports. Cada invocación iba acompañada al margen por la fase lunar exacta, la constelación predominante y la lista de hierbas serranas capaces de sustituir ingredientes europeos difíciles de conseguir. Para los pasajes más comprometidos desarrolló un cifrado propio que combinaba series de Fibonacci con ideogramas japoneses copiados de un diccionario escolar, creando así un código que solo ella podía descifrar. En el aula seguía siendo la niña silente, delgada, pálida y siempre absorta en su libreta granate. Pero en la penumbra de su habitación,
una buhardilla iluminada por la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Aquella adolescente comenzaba a trazar, con la precisión de un cartógrafo, el mapa sacrificial que décadas más tarde teñiría de rojo el nombre que el periodismo inmortalizaría como la Dama del Velo Carmesí. En agosto de 1927, con 19 años recién cumplidos, María abandonó las sierras y se adentró en la vorágine atlántica. Embarcó en tercera clase en el vapor correo SS Aquitaine, con destino a Marsella. Durante los 18 días de travesía, compartió litera con inmigrantes provenzales y tunecinos. Por las noches, permanecía encubierta, copiando en el Livre de Ports la posición de las constelaciones y el tono anómalo que, según ella, adoptaba Venus al hundirse en el horizonte del Atlántico. Los archivos de la Dirección General de la Sûreté Nationale registran su llegada el 2 de septiembre. Un único baúl, un bolso de mano con herrajes de latón y un voluminoso libro de tapas verdes. El rituel de la Haute Magie de Eliphas Levi, forrado en cuero oscuro para disimular el título. Marsella, saturada de especias del Magreb y humedad portuaria, la recibió con una tormenta eléctrica y con los murmullos de cafés donde se mezclaban místicos, contrabandistas y veteranos de la Gran Guerra. En 3 semanas fue iniciada en el Ordre Martiniste durante una ceremonia a la luz de lámparas de aceite en la Rue de la République, donde juró buscar la reintegración del hombre mediante los misterios superiores. Un testigo describió una joven de mirada fija y voz hipnótica que respondía a los símbolos como si los recordara de otra vida. A finales de octubre tomó el Night Ferry a Londres, armada con cartas de recomendación y una pequeña beca de la orden. Se instaló en un ático de Bloomsbury, empapelado con periódicos ocultistas y ennegrecido por el smog. Allí asistió a conferencias privadas que Aleister Crowley dictaba en el club The Mandrake, encuentros regados con ajenjo en los que el gran bestia disertaba sobre la verdadera voluntad y la alquimia de la sangre. Crowley, fascinado por la obsesión hematológica de la joven argentina, le permitió consultar manuscritos de la OTO y del Colegio Invisible. De ese periodo sobreviven 7 cartas con membrete dorado de la AA, hoy custodiadas en la Biblioteca Nacional de Francia, en las que María describe con precisión casi anatómica un sueño recurrente, un trono erigido con vértebras infantiles que exhala un vapor rosado capaz de disolver la carne y abrir el velo de la sangre. Para ella, aquel trono de carne infantil no era metáfora sino destino ritual que, afirmaba, la llamó por su nombre bajo la bóveda del cielo inglés. Ese mantra, amalgamado con la cadencia de "Do what thou wilt", latiría en sus diarios durante décadas y justificaría, a sus propios ojos, cada paso que más tarde teñiría de carmesí la pampa cordobesa. Regresó a Argentina en el invierno de 1938, arribando en el transatlántico Cap Arcona a Buenos Aires con un pasaporte apenas sellado y un talonario de cheques girados desde una filial del Crédit Lyonnais en Casablanca. La procedencia de esos fondos nunca pudo rastrearse con certeza. Los peritos de la corte trazaron transferencias trianguladas entre una cuenta suiza numerada y la venta de 2 incunables alquímicos subastados en París, pero el rastro se disipaba en sociedades fantasma radicadas en Lisboa y Tánger. Con ese capital adquirió, a precio vil, la semiabandonada estancia El Descanso. 310 hectáreas de monte serrano, pobladas de quebrachos colorados, algarrobos retorcidos y lomas calizas horadadas por un laberinto de cuevas kársticas
apodadas por los vaqueanos las entrazas del diablo. La casona principal, levantada en 1872 con un recio estilo italianizante tardío, mostraba galerías descarnadas, persianas carcomidas y una torre mirador que emergía por encima de los jacarandás, perfecta, asegurarían luego los investigadores, para vigilar sin ser vista. Durante 1939 contrató cuadrillas de albañiles traídos de la colonia alemana de la Cumbrecita. Les pagaba el doble del jornal habitual, pero les exigía firmar cláusulas de confidencialidad. Tapiaron casi todas las ventanas, reforzaron los cimientos con hormigón armado y erigieron, en el ala norte, una capilla octogonal recubierta por dentro con mosaico veneciano negro y un techo de cobre patinado que refulgía como sangre coagulada al amanecer. Junto a la capilla, rescató un aljibe colonial y lo dejó vacío, salvo por una roldana capaz de descender cargas hacia una cisterna subterránea cuyo eco jamás devolvía la palabra. En 1940, los primeros rumores se deslizaron entre los puesteros y los arrieros trashumantes. Fogatas ardiendo hasta entrada la madrugada, llamas azuladas alimentadas con aceites resinosos, coros de voces graves y femeninas entonando salmos en rumano que se perdían como ecos acuosos entre los quebrachos, y un olor acre a benjuí mezclado con cobre quemado que impregnaba corrales y galpones. Un peón llamado Anselmo Barrios juró haber visto, a la luz quebradiza de un cuarto de luna, camiones Chevrolet sin matrícula descargando jaulas reforzadas con barrotes de bronce en la puerta trasera del establo. Escuchó chillidos breves, como de chanchos recién castrados, pero más agudos, según consta en su declaración. Otro jornalero, Laureano Núñez, describió la visita semanal de un forastero de tez cadavérica enfundado en una bata quirúrgica manchada de yodo y guantes engomados que descendía de un automóvil Packard oscuro con faros entelados, cargando grandes frascos de vidrio empañados por dentro con un fluido rojo oscuro. Afirmó que el visitante desaparecía en la capilla octogonal durante horas, acompañado de cánticos y el zumbido rítmico de un generador portátil. Al alba, los peones descubrían surcos recién removidos en la tierra, como si hubieran arrastrado un peso considerable hacia el aljibe vacío, y huellas de ruedas que se desvanecían abruptamente al borde del monte, donde ese invierno comenzaron a proliferar murciélagos de tamaño inusual. Algunos ancianos recuerdan que, en esas mismas fechas, el ganado amanecía con incisiones limpias y extraños símbolos cauterizados con una precisión quirúrgica que ningún veterinario local supo explicar. La tensión estalló durante la madrugada tormentosa del 17 de noviembre de 1940, fecha que la prensa bautizaría luego como la Noche de los Lamentos, cuando el puestero Tomás Sosa irrumpió, descalzo y empapado, en la comisaría de Cruz del Eje. Con las manos temblorosas y la ropa impregnada de humo, declaró haber oído gritos de críos, chillidos finos, como pajaritos despescuezados, y el repicar de cadenas mojadas, que provenían del aljibe del descanso poco antes del alba, mientras una hoguera azulada parpadeaba junto a la capilla octogonal. Aseguró que un coro de voces femeninas marcaba un compás grave que se colaba entre los quebrachos y que un hedor metálico le revolvió el estómago hasta las arcadas. El comisario Armando Luna, compadre de truco y habitual en las tertulias masónicas de don Fabián Álvarez de Águila, ridiculizó el testimonio, aduciendo delirio etílico y sugestionabilidad campesina.
archivó la causa bajo la carátula sin méritos suficientes, invitando a Sosa a dormir la mona en un calabozo. No obstante, un agente raso dejó constancia marginal de que el declarante presentaba arañazos recientes en antebrazos y tierra rojiza bajo las uñas con fuerte olor a hierro viejo. 6 meses más tarde, cuando la Fiscalía intentó reabrir el expediente a instancias de un diputado opositor, descubrieron que Tomás Sosa ya no figuraba en el padrón electoral. Su rancho apareció vacío, la puerta sin tranca, un plato de polenta a medio comer y un gallo decapitado empalado en la entrada. Su viuda, Eulalia Herrera, declaró ante escribano que su marido se lo tragó la tierra la misma noche que salió a colocar trampas para zorros y jamás regresó. La génesis formal de la secta se remonta a la noche del solsticio de invierno de 1941. Bajo la bóveda helada de la capilla octogonal, iluminado solo por lámparas de aceite y carbones aromáticos, 7 individuos, entre ellos un agrimensor de Cruz del Eje, un boticario cordobés, 2 herederas rurales emparentadas con los Basavilbaso, un ex capellán castrense, un artista plástico rosarino y la propia María, firmaron en círculo un protocolizado acta de consagración redactada por un escribano disidente que luego desaparecería del registro profesional. El acta, confeccionada en pergamino de vitela y rubricada con sangre extraída del antebrazo de cada adepto, declaraba: «Nosotros, en comunión carmesí, alimentaremos la matriz de la puerta con inocencia viva para que la sangre prima despierte y todo velo se rasgue». Cada firma iba acompañada de una huella dactilar entintada en hemoglobina y un sigilo personal grabado con buril. A un costado del pergamino se adosó una cláusula de silencio perpetuo, sellada con lacre negro, que estipulaba penas de desmembramiento y exilio del espíritu para quien revelara el rito. Aquel documento permaneció oculto detrás del retablo de la capilla, protegido por un compartimento que solo podía abrirse al perfilarse la constelación del Can Mayor sobre la torre mirador, según indicaciones talladas en latín en el reverso del altar. El 23 de febrero de 1979, durante un allanamiento federal encabezado por el juez Ricardo Santoro y derivado de la Operación Testigo Rojo, un perito balístico encontró la cavidad secreta utilizando radar de microondas. El pergamino, ligeramente comido por hongos pero legible, fue trasladado al Archivo General de la Nación, donde análisis espectrográficos confirmaron la presencia de sangre humana de 7 fenotipos distintos y trazas de tintura de benjuí y mercurio. Esa prueba documental, foliada como pieza número 47B-1979, cimentó la acusación fiscal que vinculó de manera irrevocable a María del Rosario con los 15 raptos infantiles perpetrados entre 1942 y 1947. El 14 de enero de 1942, cuando el calor serrano deformaba el aire sobre los pastizales, se esfumaron los hermanos Migone, Santiago, 10, y Agustín, 8. Habían salido del oratorio de San Judas Tadeo tras la catequesis de las 5 y tomaron la senda de tierra que bordea el quebrachal. A las 17:43, un colono los vio cruzar el portón de madera que conduce al camino real. 10 minutos después, una vecina juró escuchar un chirrido metálico, como bisagras oxidadas, seguido de un grito ahogado. Las únicas huellas infantiles halladas terminaban abruptamente frente a la reja norte del descanso, donde el polvo estaba removido como si algo hubiera sido arrastrado hacia adentro.
La Guardia Rural organizó una batida con linternas de carburo y perros de rastro, pero al amanecer solo encontraron, en el barranco, un rosario roto y un zapato escolar sin cordones. La comunidad quedó sacudida. La escuela suspendió las clases durante una semana y el párroco padre Esteban Piana instauró un rosario perpetuo en turnos de madrugada. Aún así, el horror se redobló el 3 de mayo de 1943, cuando desaparecieron, con semanas de intervalo, 4 niños más. Las víctimas fueron Alicia, María Inés y Carolina Rivas, hermanas de 6, 9 y 11 años, vistas por última vez llenando cántaros en el arroyo Los Patos, y Ezequiel Ledesma, 7, hijo de un talabartero que regresaba de llevar leche a la sacristía. Testigos declararon haber visto un automóvil oscuro sin placas estacionado junto al viejo algarrobo y un resplandor rojizo proveniente de la capilla octogonal esa misma noche. Los registros parroquiales recogen misas multitudinarias, ayunos de 40 días y procesiones nocturnas con velas negras en señal de duelo. El Boletín Oficial de Córdoba publicó bandos de recompensa y la gendarmería patrulló la zona con fusiles Mauser, pero ninguna evidencia concreta vinculaba las desapariciones con la enigmática y cada vez más temida propietaria de la estancia. El miedo, sin embargo, ya había echado raíces. Las madres amarraban cintas rojas en las muñecas de sus hijos y las familias se atrincheraban al caer el sol, convencidas de que algo o alguien se alimentaba en los linderos del descanso. Los años 1944 y 1945 terminaron de cimentar la leyenda con una precisión quirúrgica. La madrugada del 17 de marzo de 1944 se esfumaron los pequeños Tomás, 9, y Ramiro Quiroga, 6, hijos del puestero Genaro Quiroga, cuando regresaban de llevar un tarro de leche a la pulpería. 6 meses después, entre junio y octubre de 1945, desaparecieron 5 niños ligados a las potentadas familias López Barros y Aramburú: Dolores, 12, Félix, 11, Jacinta, 10, Lorenzo, 8 y la pequeña Clara, 6. A las 24 horas de cada rapto llegaba a la casona familiar un sobre gris sin remitente, sellado con cera mezclada con sangre coagulada. En el anverso destacaba siempre un sigilo cabalístico idéntico, un círculo doble atravesado por la letra hebrea Gimel, y, en el interior, una única frase escrita con tinta rojiza y pulso caligráfico impecable: la puerta reclama el pulso de la inocencia. Quien abría el sobre percibía un leve aroma a benjuí, azufre y un dejo metálico que se adhería al paladar. Las autoridades abrieron la causa 112-R-45, pero el expediente se empantanó entre peritajes inconclusos y presiones políticas. El miedo, antes confinado al ámbito rural, se deslizó hasta los salones aristocráticos de la capital cordobesa, donde el nombre de María del Rosario susurraba entre abanicos y copas de jerez con la misma celeridad con que se apagaban las luces al caer la noche. El punto de quiebre llegó la tarde tormentosa del 4 de abril de 1946, durante la procesión del Viernes de Dolores en Cruz del Eje. A las 18:12, Josefina Basualdo, 10, hija única del comisario Eduardo Basualdo, soltó la mano de su madrina para prender una vela en el nicho de Santa Lucía y nunca volvió. Testigos declararon haber visto un carruaje negro sin faroles, tirado por caballos zainos, desaparecer tras la esquina de la plaza, mientras un súbito olor a ozono helaba el ambiente y una parvada de cuervos oscurecía el cielo de la tarde.
Esa noche, la familia Basualdo recibió el familiar sobre gris. Esta vez la frase rezaba: «El umbral está sediento, vuestra lealtad decidirá su cierre». La prensa porteña explotó al amanecer con tipografías carmín de 5 columnas. La dama del velo carmesí cobra un nuevo tributo y desafía a la ley. Corresponsales de Crítica, La Prensa y El Mundo se instalaron frente a la comisaría y los cronistas describieron a María, vistos sus breves recorridos al mercado de Cruz del Eje, siempre envuelta en un luto victoriano, con un velo encarnado que le cubría el rostro hasta la barbilla. Cuando la brisa levantaba la gasa carmesí, aseguraban distinguir una palidez funeraria y unos ojos de fuego helado, como brasas ardiendo en agua de pozo. El comisario Eduardo Basualdo, en un acto de desesperación y acto reflejo paternal, elevó el expediente hasta la prefectura de Córdoba, que conformó un comando mixto de élite con gendarmes, un perito en arte sacro y 2 químicos forenses del laboratorio central. Así nació la Operación Penumbra, nombre en clave elegido por el capitán Héctor Sívori por la sombra que se cierne antes del alba. El operativo se gestó durante 9 días de vigilancia encubierta, con teléfonos pinchados y sobrevuelos nocturnos de un biplano Tiger Moth que fotografió infrarrojos sobre la estancia. A las 3:16 del 12 de julio de 1947, 13 agentes, armados con pistolas Ballester Molina, linternas de filamento verde y máscaras antigás, forzaron la puerta este de la capilla octogonal utilizando un ariete hidráulico modelo Tiburón. Avanzaron en formación diamantada sobre el mármol ennegrecido por el hollín. Donde esperaban hallar un modesto altar, encontraron una mesa maciza confeccionada con vértebras fusionadas y costillas humanas, tallada con runas enoquianas que brillaban bajo la luz ultravioleta. Encima reposaban 5 frascos de laboratorio Schott Durán, cada uno conteniendo un elixir negro vino, sangre coagulada mezclada con fragmentos de dientes de leche aún sujetos a finos hilos de raíz nerviosa. Tras desplazar la mesa, descubrieron una losa de granito encastrada con pasadores de bronce. Al levantarla emergió el hedor rancio de un sótano circular de 6 metros de diámetro. Bajaron por una escalera de caracol corroída. Las paredes, resumantes de salitre, estaban cubiertas por símbolos solomónicos invertidos pintados con estuco y hojilla de oro viejo. Estalactitas teñidas de óxido pendían como cuchillas, y en el centro un brasero extinguido sostenía todavía brasas frías de madera de olivo y resina de pino. El perito fotográfico registró toda la escena en placas de nitrato, mientras el químico doctor Amílcar Lucena tomó muestras de la sustancia sanguínea para tipificación. El capitán Sívori anotó en su bitácora: «El aire es denso, vibra como si respirara. Cada gota de agua que cae del techo parece marcar un compás. Aquí abajo, la fe se pudre y la carne es altar». Cuando la patrulla emergió nuevamente a la superficie, el silencio nocturno se quebró con el brusco estampido de cascos sobre piedra húmeda. Testigos oyeron el galope frenético de un corcel oscuro que se adentraba entre los caldenes. El sargento Lorenzo Ceballos juró distinguir, bajo la luz errática de un relámpago, la silueta de una mujer en manto escarlata agazapada sobre la loma del caballo, dirigiéndolo con una sola mano. Aquella visión, que algunos tacharon de delirio, confirmó la fuga de María a través de una puerta trasera oculta tras una falsa pared de la sacristía. La unidad se lanzó en persecución, pero el desastre aguardaba a pocos metros.
Al cruzar un claro aparentemente inocuo, el suelo cedió como un dique podrido. La corteza terrosa estaba sostenida por tablones de roble disimulados bajo una capa de humus fresco. El cabo segundo, Víctor Bazán, y el aspirante Guillermo Reynoso cayeron 6 metros a un foso angosto tapizado con estacas improvisadas. Murieron al instante por empalamiento múltiple y fracturas cervicales. Otros 3 agentes quedaron heridos por la lluvia de escombros y raíces expuestas. La inspección posterior reveló que la fosa había sido excavada con semanas de antelación y las vigas camufladas con hojas secas cosidas entre sí, prueba de una planificación quirúrgica destinada a cubrir la retirada de la dama. El capitán Sibori escribió en su informe: «Los vivos no seremos jamás tan pacientes como los muertos que la sirven». La dama se desvaneció entre los filos negros de la serranía y durante más de 2 años los partes policiales solo recogieron rumores y sombras. El primer y único vestigio concreto emergió el 12 de diciembre de 1949, cuando el cartero ferroviario del ramal Pocitos-La Quiaca entregó en la estafeta de Cruz del Eje un sobre sellado con lacre púrpura procedente de Potosí, Bolivia, dirigido escuetamente a Prefectura Córdoba, División Penumbra. El matasellos lucía la inscripción Casa de la Moneda de Potosí y un emblema colonial en relieve. En su interior había un pliego de papel de algodón teñido de ocre y cubierto por una fina película de polvo de plata. Sobre él, escrito con tinta carmesí coagulada, se leía: La cuna está casi colmada. Cuando su ojo despierte, la sangre cesará. Acompañaban la nota un mechón trenzado de cabellos infantiles y un retazo de seda roja con los bordes chamuscados. Los análisis del doctor Amílcar Lucena determinaron que la tinta era sangre humana de grupo AB negativo, perteneciente a un varón de no más de 8 años. El sobre fue registrado como evidencia 0, 6P49. El capitán Sibori interpretó el mensaje como un ultimátum ritual. María afirmaba haber reunido el tributo necesario para abrir la puerta. La prefectura extendió entonces la búsqueda al altiplano potosino y las minas abandonadas de Cerro Rico, pero la investigación se diluyó entre la burocracia fronteriza y la imposibilidad de rastrear un fantasma que se movía al amparo de congregaciones esotéricas transnacionales. Durante casi 2 décadas, la figura de María se convirtió en materia prima de habladurías transandinas. Algunos aseguraban que ejercía de curandera ayahuasquera en Iquitos, administrando brebajes a cambio de amuletos de hueso. Otros juraban haberla visto cruzar el desierto de Atacama a lomo de mula, envuelta en un poncho cardenalicio, antes de desvanecerse en las oficinas de aduana de Antofagasta. La teoría más extravagante la situaba en Budapest, como maestra de ceremonias de la hermética Ordo Azot, donde, decían, custodió un códice de piel humana escrito en anagrama sánscrito. Entre los avistamientos documentados figuran un telegrama de 1957 de la policía de Valparaíso que registra a una mujer argentina de velo rojo comprando kilos de nitrato potásico, y un informe de 1961 del Arzobispado de Arequipa, que alude a extrañas misas privadas, celebradas por una viuda llamada Rosario Águila. La búsqueda oficial concluyó abruptamente el 21 de mayo de 1965, cuando el recolector de hierbas Domingo Frías descubrió restos humanos en la caverna salteña, conocida como El Silbido, a 37 kilómetros de San Antonio de los Cobres.
El esqueleto yacía en posición fetal dentro de un círculo de sal gema. El cráneo lucía una perforación perfectamente circular de 8 milímetros, compatible con un estilete de plata hallado a su lado, finamente grabado con el tetragramatón. Y las falanges estaban dispuestas en heptagrama, unidas por hilo de cobre encarnado. Faltaban ambas rótulas y la vértebra atlas, extraídas con corte quirúrgico. Un retazo de terciopelo carmesí apretado entre los maxilares conservaba manchas de sangre ya cristalizada. Los forenses listaron 7 fracturas de curación antigua y presencia de arsénico orgánico en el cabello. La evidencia fue catalogada como caso número 134-S-65 y tras un prolongado litigio, los restos se almacenaron en el Depósito Judicial de Salta. En 2012, un equipo de genética forense del CONICET cotejó tejido pulpar de un premolar con el mechón lacrado incautado en 1947. El resultado arrojó una coincidencia de 87,4% en marcadores mitocondriales, suficiente para reabrir brevemente el caso. Sin embargo, la defensa alegó contaminación cruzada por cadena de custodia interrumpida y el expediente volvió a archivarse. Lejos de extinguirse, la fascinación pública se avivó. Cada aniversario del hallazgo, expedicionarios se congregan en el silbido con grabadoras de psicofonías, mientras académicos discuten si la extracción ritual de la vértebra atlas apunta a un intento de transmigración de la conciencia. Así, aún sellado, el archivo continúa latiendo en la imaginación colectiva, alimentado por la certeza de que la dama quizá nunca abandonó del todo los corredores entre este mundo y el siguiente. A comienzos de milenio, la estancia volvió a copar titulares luego de que la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba obtuviera en 2001 un permiso judicial para intervenir el predio con fines académicos. Aquel primer relevamiento topográfico dejó constancia de campos de cultivo anómalos, semicírculos donde la vegetación crecía con un 18% menos de clorofila, y abrió paso a una década de hallazgos escalonados. 2003. Barridos magnetométricos. El equipo de geofísicos dirigido por el Dr. Rodolfo Iriarte detectó 7 discontinuidades subterráneas entre 4 y 6 metros de profundidad. La firma magnética, descrita como negativa de un órgano trabecular, sugería cámaras talladas en la caliza y rellenas con sedimentos arcillosos ricos en hemoglobina oxidada. 2006. Radar de penetración terrestre, GPR. 3 transectas ortogonales revelaron un complejo de corredores preternaturalmente rectos que se bifurcaban hacia pozos verticales sellados con losas de arenisca. El software de ecoprofundidad modeló un patrón que los analistas compararon con la nervadura de una hoja. 2009. Excavación arqueológica, bajo la dirección de la doctora Marta Boccaccio, se extrajeron 38 frascos de vidrio translúcido, marca Schott y Genossen, serie 1939, que contenían mechones de cabello infantil, uñas córneas diminutas y, en 2 envases sellados con cautín, un par de globos oculares flotando en una solución de fenol formaldehído saturada con trazas de mercurio. Cromatografías de gases confirmaron que el fijador inhibía la autólisis, manteniendo los tejidos en estado casi fresco. 2011. Lidar y termografía aérea. Un dron Atmos Mariner cartografió microhundimientos que delineaban un sigilo simétrico idéntico al círculo doble con Gimmel hallado en las cartas de 1945. Simultáneamente,
cámaras infrarrojas detectaron puntos fríos persistentes, -2 grados Celsius respecto del entorno, sobre la losa de la capilla, como si el suelo exhalara un eco térmico de los cuerpos retirados. 2016, tomografía computarizada del altar óseo, el Instituto de Diagnóstico por Imágenes. IFUNAM realizó un escaneo de 640 cortes, que demostró que la mesa sacrificial estaba ensamblada con los restos de al menos 14 niños, edades estimadas entre 6 y 12 años, articulados con clavos de oro calibre 18. Análisis de radiocarbono los fechó entre 1942 y 1946, correlacionando con las desapariciones documentadas. 2020. Análisis isotópico: estroncio, oxígeno, nitrógeno. El laboratorio CICIT-CONICET determinó que 13 de los 14 individuos poseían una firma de estroncio propia de la cuenca de Cruz del Eje. El restante mostraba valores compatibles con el altiplano andino, lo que alimentó la hipótesis de un donante foráneo traído ex profeso para culminar un ciclo ceremonial. 2024. Modelo 3D de las cuevas. Una prospección con escáner láser Faro Focus 70 generó una nube de 2.000 millones de puntos que, tras 9 meses de renderizado, reveló la silueta tridimensional de la Cefirá cabalística. 10 cavernas interconectadas y dispuestas en vertical, cada una marcada con pozos laterales que descendían en espiral. Los especialistas propusieron que el diseño pretendía ampliar la conciencia colectiva a través del sacrificio, alineando cada cámara con un atributo cefirótico y un estadio de derramamiento sanguíneo progresivo. Entre 2003 y 2024 fueron además recuperados centenares de botones de nácar, chapas identificatorias escolares y anillos de cobre con iniciales grabadas. El inventario ARC-DVC-24 registra 412 piezas, hoy custodiadas en el Museo de Antropología de Córdoba. Cada artefacto añade un matiz macabro a un rompecabezas que, a pesar del avance tecnológico, parece expandirse con cada hallazgo en lugar de cerrarse. La historiadora Florencia Pasquali, con la respiración condensándose en el aire frío de la galería subterránea y la linterna encajada entre el antebrazo y el torso para dejar libres sus manos enguantadas, se planta frente a la cámara de alta definición. Motas de polvo fosilizado giran a su alrededor mientras acaricia con los dedos la superficie de la mesa ósea, como si leyera en braille el catálogo de un credo prohibido. A esta altura, susurra al micrófono inalámbrico, resulta evidente que María del Rosario no ambicionaba un dominio terrenal cualquiera. Se concebía como pontifex, puente entre la materia corruptible y lo luminoso. Levanta una tablet donde se superponen las imágenes LIDAR de las cuevas sobre un árbol de la vida invertido y concluye: el velo rojo no era mera prenda de duelo, sino la membrana que sellaba su prima porta. Cada niño desaparecido funcionaba como llave viviente, resonancia de las 10 sefirot inferiores del árbol de la muerte. Al completar la 10ª llave, la cuna, el receptáculo que ella diseñó bajo nuestros pies, habría quedado colmada y el ojo, ese vórtice descrito en sus cartas londinenses, se abriría. Solo entonces la sangre cesaría, no por misericordia, sino porque el flujo se volvería permanente y la puerta irreversiblemente abierta. La cámara se acerca a su rostro iluminado por la tenue pantalla. En sus pupilas, un destello rojizo parece replicar la misma obsesión que un día palpitó bajo el velo carmesí. Al caer la tarde, la niebla se adensa y luego se tiñe de un carmesí tan leve que primero parece un efecto óptico del ocaso,
Pero al cabo de unos minutos, el fulgor rojizo ya no proviene del cielo, sino que palpita desde la hojarasca, como si la tierra reviviera la brasa de un fuego ritual extinguido hace décadas. Sobre el chapitel coronado de herrumbre, la luz sangrienta proyecta sombras que parecen latir, y un silencio eléctrico reemplaza al zumbido de los insectos. Los perros del caserío, que acostumbran a aullar con el silbato del último tren, esta vez enmudecen y se encogen junto a los galpones. En las cocinas de Villa del Milagro, las abuelas avivan braseros con cáscaras de naranja y murmuran letanías aprendidas de sus madres mientras atan cintas rojas en los dinteles. Cuando una ráfaga gélida desciende rasgando la llanura, cargada con el inconfundible aroma a benchui quemado, los habitantes de los pueblos cercanos traban ventanas con varas de algarrobo, apagan las radios de onda corta y trazan cruces de sal en el umbral. No lo hacen por simple superstición, sino para acallar la memoria, una memoria que todavía susurra nombres infantiles cada vez que el viento llega desde el descanso. Y mientras los investigadores encapsulan con pinzas los últimos fragmentos óseos y fichas escolares corroídas, un murmullo infrasonoro, demasiado bajo para el oído humano, pero visible en la vibración errática de los sensores, recorre las galerías. Cada muestra recogida responde una pregunta solo para abrir 10 túneles de incertidumbre, como si la propia Tierra conspirara para proteger un secreto que no admite epílogos. Saben que el instrumental de última generación no basta para cartografiar lo que aquí late, pues en el corazón mineral de estas sierras palpita, soterrado, el pulso cíclico de una puerta que quizá nunca se cerró del todo. Una rendija que respira al compás de las mareas, aguardando el signo ambiguo del próximo solsticio, y el tributo de sangre fresca que selle la deuda contraída hace casi un siglo por la dama del velo carmesí con fuerzas que no pertenecen a este mundo. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio en Desde el Más Allá Podcast. Si disfrutaste el contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas inmersiones en lo paranormal y el misterio. Tu opinión es esencial. Así que déjame tus comentarios y sugerencias, ya que los leo con atención. Si quieres apoyar aún más este proyecto, comparte el video con tus amigos y en tus redes. Así, nuestra comunidad seguirá creciendo. También quiero dar un agradecimiento especial a los miembros del canal por su apoyo constante. Su contribución hace posible que sigamos llevando estas historias hasta ustedes. Tu tiempo y tu respaldo hacen realidad este viaje. Muchas gracias. Y nos escuchamos en la próxima transmisión en Desde el Más Allá Podcast.